Claramente tengo un problema, y es que a medida que este survival va avanzando necesito construir más rápido. Así que para esto voy a necesitar conseguir algunos beacons. Pero para conseguir estos beacons voy a necesitar estrellas de Nether, las cuales se consiguen matando a los Withers. Pero para matar un Wither necesito tener cabezas de Wither Skeletons. Y para conseguir las cabezas de Wither Skeletons tengo que matar Wither Skeletons. Y como claramente mi estilo no es ir a matar uno por uno a cada Wither Skeleton en el Nether, vamos a sacar mi lado de ingeniero y vamos a construir una granja automática de Wither Skeletons. Así que hoy en Matchcut Gaming vamos a construir una de las mejores granjas de Wither Skeletons que hay. Como siempre vamos a recolectar los materiales para esta granja. A mí me gusta primero tener todos los materiales para luego dedicarme únicamente a construir. Por suerte, la mayor cantidad de materiales para construir esta granja ya los tenía yo disponibles. Y lo único que necesitaba era conseguir dos materiales, los cuales pues son sencillos de conseguir, pero tenían también cierto grado de complejidad. El primero son las telas de araña, para los cuales tuve que ir a una mineshaft y conseguirlos. Y lo segundo es toda la cantidad de nether bricks que necesitaba. Como siempre, el diseño de la granja que voy a construir hoy no es mío. Vi el tutorial de InordApp y este fue el diseño que yo seguí. Ok. Ah, aquí está. Oh, diamante, ¿eh? Qué buena. Vamos a aprovechar. Y esto se quita con esto. Excelente. Necesitamos de estas cositas. Como unas... exactamente dos. ¿Dice? Dos. Dos. Pero vamos a llevarnos más, ya que están. Por si en algún momento... Ok. Llegase a necesitar más. Menos mal tengo la iluminación dinámica, entonces eso nos va a ayudar bastante. Uy, no puede ser que esto sea toda la mineshaft. Y arañas de cueva. Este hijo de puta. No, eso es imposible que no le metan un track a estas gonorreas. Ah, aquí hay un spawner. Ok. Ya con 11 creo que vamos bien. Para conseguir los nether bricks usé la estrategia más floja de todas, pero la mejor. Como yo tengo unos hornos automáticos que tienen por detrás un duper de carpets, o sea que tengo combustible infinito, pues lo que yo hice fue poner todo mi netherrack en esos hornos y al final cuando uno quema el netherrack le da un lingote. Juntando 4 de esos lingotes obtengo los nether bricks. Así fue como conseguí, pues no todo, pero sí el 80%, el 90% de lo que necesitaba para construir la granja. Y ya lo que nos resta solamente sería esperar a que estén los nether bricks, o al menos que se queme la mayor parte. Listo, pues en este shulker llevamos todo lo necesario para hacer la granja de Withers. Lo único que nos haría falta son unos cuantos bloques temporales y unos cuantos stacks de nether brick. Lo que vaya haciendo falta lo vamos a ir minando allá en el Nether. Entonces nos vemos en el Nether para empezar a hacer la construcción. Para hacer la granja necesitamos hacerla en Soul Sand Valley. Entonces acabamos de... o bueno, usé Chunk Base evidentemente para encontrar una fortaleza en Soul Sand Valley que es justo debajo de nosotros. El problema es que rompí aquí uno de Nether, de Bedrock, perdón. Y como se pueden dar cuenta, pues no se puede bajar. Por tanto, voy a romper por acá uno que otro que me permita pues acceder abajo. Entonces estamos aquí rompiendo la bedrock de esta forma un poco artesanal. Así que vamos a ver si aquí nos sale en este intento, chicos. Excelente. Ay, F. Ok. Creo que este es el bueno, ¿eh? Como se dieron cuenta, tengo que romper un aproximado de unos 18 bloques de bedrock, así que pues mientras lo hago, eso es un buen momento para recordarles que se pueden suscribir y activar la campanita para estar pendientes a todo el contenido que se sube al canal.
Ay, por fin, jueputa. Como para que ahora esto no tenga el Soul Sand Valley, weón. O sea, no tenga la Nether Fortress. Sería bien chistoso. Ahí nos fuimos. Nos fuimos. Listo, ya tenemos por fin la zona para hacer la granja de Weirds. Como estaba siguiendo el tutorial al pie de la letra, tocó encontrar una zona un tanto específica donde estuviera a la altura máxima. Una vuelta así rara, o sea, la verdad es que en el tutorial yo simplemente estaba siguiendo los pasos tal cual. Hasta que me pasó algo... Bueno, mejor veanlo ustedes. La verdad creo que nunca es mal momento para recordarles de que se hace stream casi que diario, así que pueden pasarse para reírse de estas cosas que me pasan a mí. Dios mío, ¿cómo sabía que esto iba a pasar y me traje manzanas de oro? Pero qué cagazo me acabo de meter, weón. Pero un cagazo como un hijo de puta. Madre, qué susto tan hijo de puta me acabo de pegar, O sea, hace rato no me purgaban así, weón. No, pero este perro, hijo de puta chinga. Uy, qué asco me dan los blazes, O sea, es de lo que más detesto también. Junto con los hijo de putas arqueros. Uff, es que eso fue una trampa, pero mortal, weón. Después de haber nadado en lava, al día siguiente mi hermano se conectó y entre los dos terminamos de construir lo que fue la granja. Ahora lo que seguía, ya después de haber roto la bedrock, era, o bueno, es hacer la plataforma de spawneo. Ahí es donde van a salir todos los Wither Skeletons que se van a ir o se van a sentir atraídos por un golem que vamos a poner en el medio. La verdad esta granja es sencilla, lo difícil es poner de la forma correcta los portales, que todo quede mirando en la orientación específica, es lo único que lo hace un poco más compleja, pero en sí es bastante sencilla y funciona demasiado bien. Living life, every day, late at night, not okay, all I want. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there, glad that you asked me. Y como se pudieron dar cuenta, la granja ya está casi que terminada, solo nos falta aún ver que funcione, es lo más importante, evidentemente, y además hacer toda la parte de la automatización o recolectar automáticamente los ítems y organizarlos. Esta granja es bastante sencilla en cuanto a su funcionamiento, simplemente hay un golem en el medio y todos los Wither Skeletons se sienten atraídos por este golem y atraviesan un portal, se empujan los unos con los otros, atraviesan otro portal y caen en una zona donde yo los mato. Ah, listo, weón. Se supone que según esto, según este vuelto ya solo sería poner los 4 huevos y ya. Los piros que ñeros no, mentira. ¿Y esto cómo funciona, ñero? ¿Que los atrae o qué? Tranquilo. Vaya por el Nether a la casa si quiere ver la granja en funcionamiento. Pues a el brother solo tuvo que esperar supuestamente 1 minuto. Pero yo no veo que eso esté funcionando. ¿Por qué no está funcionando? Ay, ¿qué habremos hecho mal? Y después de poner todos los huevos de tortuga, en teoría ya la granja estaba finalizada. Ya lo que quedaba era esperar a que se empezaran a spawnear los Wither Skeletons.
Solo que se demoraron la primera vez bastante, por no decir que demasiado, en empezar a caer, por lo cual me asusté y pensé que la granja estaba rota, pero no, fue cuestión de esperar, sin mentirles, unos 5 minutos en la vida real y empezaron a caer los Wither Skeletons. Ahí quedó la granjita, vean, qué alegría. Busqué bien la zona para hacerlos... para matar a los Withers breves, vean. Y después de unas cuantas horas de construcción, finalmente la granja estaba completamente funcional. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Claro está que la granja no se podía quedar así de sencilla, obviamente había que agregarle nuestro toque. En este caso, pues como tal vez por lo que soy ingeniero me gusta automatizar las cosas y que sean todo completamente automático. Entonces lo que hicimos fue dos cosas. Lo primero, lo que están viendo, que fue un organizador de ítems juntando un autocrafter, el cual va a permitir convertir el carbón en bloques de carbón y almacenarlos. Los huesos se van a almacenar común y corriente y lo mismo con las cabezas. Y el resto de ítems, como las espaditas esas que tiran, se van a botar en un botador de basura. Y la segunda cosa que hice fue un programa en Python, el cual pues, es un autoclicker que cliquea cada 5 segundos, lo cual nos permite estar 100% AFK. Todo lo hice yo y pues ahí como pueden ver mi hermano está usando el autoclicker y yo pues mientras tanto voy construyendo. En lo que yo construí mi hermano alcanzó a recolectar más o menos, si mal no recuerdo, era un stack de cabezas que luego él terminaría perdiendo porque se murió varias veces. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Bueno, venga, le metemos nitro a esto. ¿Pero usted tiene smite? No. Uy, pero este pobre de mierda. ¿Y si tienes smite? Sí. ¿4? Vea, pégale usted un track y yo le meto un track. Listo. Ah, bueno. Y ya lo último que nos quedaba, chicos, era simplemente farmearnos a los Withers. Lo cual esto sí, pues no sé si hay una forma de hacerlo automáticamente, pero bueno, esta es la forma que hay. Aquí nos pasaron varios fails que pueden ir a ver en los directos. Uno de ellos era que constantemente se nos salía el Wither, no sé por qué, y el Wither me mató a mí y perdí todas mis cosas. Eso me pasó, pero bueno, ahí aprendimos de nuestro error y esperemos que no nos vuelva a pasar. De esta forma terminamos la granja el día de hoy, chicos. Recuerden que si el video les gustó, le pueden dar like, suscribirse, ya que pues eso a uno lo anima a seguir subiendo más contenido. Eso es todo por hoy y nos vemos en otro video. Chao, chao.